Buenas, vamos a iniciar con este Facebook Line, en el cual vamos a conversar sobre el TDAH. Sepan ustedes que vamos a dar no cualquier enfoque, no cualquier realidad, no cualquier descripción con respecto al TDAH. Vamos a centrarnos en algo que a veces puede sonar un poquito difícil de entender a veces, sobre todo por las madres. ¿Por qué tiene un neurólogo que ver? ¿Por qué un neurólogo debe valorar un caso de TDAH? Que es lo que nosotros llamamos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces ese es el título: abordaje neurológico del TDAH. De verdad pueden hacer toda la participación, todas sus preguntas, todo esto. El punto de partida es el siguiente: esto es algo que está siendo, digamos, desarrollado gracias a la colaboración, gracias al auspicio del Círculo de Apoyo y Neurodesarrollo. Ellos nos han solicitado hablar sobre el enfoque, sobre el abordaje neurológico del TDAH, y es lo que vamos a desarrollar ahorita a continuación. Entonces, bueno, una de las cosas importantes que siempre tenemos que valorar es el elemento del concepto. El concepto del TDAH tiene muchas definiciones que ustedes van a conseguir en la literatura, en el internet, en las madres y a veces cuando lo decimos los terapeutas. Sin embargo, ¿qué viene siendo el TDAH? El TDAH se define como un trastorno del neurodesarrollo. Un trastorno del neurodesarrollo que tiene una repercusión neuropsiquiátrica y se caracteriza porque existe una atención inadecuada. Cuando nosotros hablamos de atención inadecuada es que el niño no está en capacidad de mantener el tiempo necesario, su atención, para poder almacenar un conocimiento, una información o una orden, por más sencilla que sea. Entonces, un elemento de este concepto es básicamente eso. Se define como un trastorno del neurodesarrollo, de hecho está tipificado de esa forma, caracterizado por atención inadecuada, existe exceso de actividad motora y sobre todo impulsividad. A este exceso de actividad motora se le conoce también como la hiperactividad, y cuando hablamos de impulsividad nos referimos al elemento de que el niño con TDAH vulnera el espacio de los demás, no espera su turno. En fin, esa triada de situaciones, es decir, la inatención, el exceso de actividad motora y la impulsividad, son las tres áreas gruesas que tiene el TDAH, ¿ok? Pero sepan que esta definición estaría incompleta sin decir que el origen del TDAH es multifactorial. No existe hasta ahora una única causa desencadenante del TDAH, pero sí se puede decir que es multifactorial y que tiene componentes de tipo ambiental, de tipo genético, psicosocial y cultural. Entonces, ese concepto a veces hay que digerirlo un poco para poderlo entender. Muchas veces ya esta predisposición a las conductas de inatención, hiperactividad e impulsividad tienen, digamos, una base, un componente que puede ser hereditario, influenciado por el componente cultural, el componente psicosocial. Ahora bien, todo niño que tenga inquietud, todo niño que tenga hiperactividad, todo niño que tenga impulsividad ya es TDAH. No, señor. Para que el concepto tenga una validez real desde el punto de vista clínico neurológico, es importante saber que debe tener esa triada de síntomas, una magnitud suficiente para que afecte el desempeño estudiantil, social o laboral del individuo. ¿Ok? Sepan esto, que un niño puede ser a veces inquieto, puede ser impulsivo, y eso está dentro del contexto esperado. Sin embargo, para que entre dentro del concepto como tal de TDAH, necesitamos que este trastorno neurobiológico tenga la magnitud suficiente en tres áreas fundamentales que ya las nombramos, pero esa magnitud suficiente debe impedir el desarrollo a nivel escolar, a nivel social y a nivel laboral de ese individuo. ¿Okay? Ahora bien, vamos a pasearnos un poquito por las tres áreas fundamentales que definen al TDAH. Sepan ustedes que déficit de atención es una de las áreas que están afectadas. Ahora bien, pero cuando hablamos de déficit de atención, ¿qué significa? Se refiere al hecho de que se requiere un periodo mínimo de atención para que un conocimiento, para que una información sea retenida.
Si ese periodo de atención no es suficiente, ese periodo de atención sencillamente inadecuado, insuficiente o muy volátil, hace que lo que el niño está tratando de fijar no se fije. ¿Ok? Entonces el déficit de atención tiene mucho que ver con esto. El déficit de atención es que no está el tiempo necesario para que la atención pueda fijar o cristalizar un conocimiento. Ahora el elemento de la hiperactividad. Esa es otra de las áreas importantes. Ya hablamos del déficit de atención, que requiere como tal un tiempo esperado, pero también la hiperactividad. La hiperactividad, por supuesto, se basa en el exceso de actividad motora. Motora no nada más, también puede ser motora y verbal. ¿Ok? Ellos son niños que se van a mover de manera continua sin que esa actividad tenga un propósito. Esa actividad inquieta, esa actividad que es muy marcada, no tiene realmente un propósito. ¿Ok? Pueden comenzar una tarea, la dejan de manera inconclusa, la dejan por medio terminar, y eso viene siendo más o menos la descripción de lo que es hiperactividad. La hiperactividad no es nada más el hecho de moverse, la hiperactividad también incluye el hecho de que cuando ellos tienen esa actividad tanto a nivel de motora, o sea, mueven sus extremidades sin ningún propósito determinado, pero también la parte verbal, es decir, esa taquilalia, como decimos nosotros, pero en este caso sería, para explicarnos un poquito más detallado, sería eso, una conversación rápida, acelerada, muchas veces sin un contexto claro y dejando muchas ideas a medio terminar en el contexto de esa conversación. Ahora viene el otro punto, que sería el área número 3, que es lo referente a impulsividad. La impulsividad se refiere muchas veces a no esperar el turno, se refiere a vulnerar el espacio de los demás y esas conductas que son prácticamente irreflexivas. Prácticamente él no piensa cuando va a interrumpir algo, cuando va de repente a golpear a un compañerito, va a golpear a alguien. No es que está pensando necesariamente hacer eso, le sale impulsivamente hacer esas conductas. Entonces, bueno, desde el punto de vista de definición, no es fácil hacer una definición de TDAH, pero es un punto de partida. Es un trastorno de tipo neurobiológico que tiene un impacto a nivel conductual y que definitivamente compromete 3 áreas vitales del ser humano: la atención, el control motor y verbal y por supuesto la parte de la impulsividad, que es que nosotros controlamos nuestras conductas, bien sea si el contexto social no lo permite, etc. Esas 3 áreas están afectadas. Pero recuerden, para poder tener este concepto clarito como el agua, es necesario que digamos que debe tener una duración, una magnitud suficiente esta tríada de síntomas para comprometer todo el ambiente del niño. Si un niño nada más se porta mal en la casa, pero en la escuela se porta muy bien, muy pocas veces es un TDAH real, porque se requiere que este TDAH tenga el impacto, la magnitud suficiente para poder comprometer todos los escenarios donde se desempeña el niño. Desde el punto de vista de estadística, que es otro elemento importantísimo, es que el TDAH tiene una influencia mucho mayor en las estadísticas en el sexo masculino. 4 varones, 1 hembra. 4 varones, 1 hembra. Esa es la relación que existe desde el punto de vista estadístico. Pero la población general infantil tiene un estimado del 5 al 10% de incidencia de este tipo de casos, ¿no?, de TDAH. ¿Ok? Ahora bien, ¿se comporta un TDAH igual en un varón que en una hembra? No. En el caso del varón, muchas veces lo que predomina son las conductas de impulsividad y agresividad. Impulsividad, agresividad y también las conductas de exageración motora, ¿ok?, de hiperactividad. Entonces fíjese, en el varón es más impulsivo, es más agresivo, se mueve más. La hembra a veces puede ser menos hiperactiva, pero puede desarrollar déficit de atención con mayor posibilidad que el varón. No quiere decir que no lo haga, sino que desde el punto de vista estadístico sucede más de esa forma. El niño es más inquieto, más hiperactivo, más impulsivo. Sin embargo, la hembra predomina más el déficit atencional, sin necesariamente tener hiperactividad. ¿Ok? Entonces, bueno, para los que se están sumando ahorita, apenas acabamos de empezar y nos estábamos paseando por el concepto, cuáles son las 3 áreas fundamentales de afectación, y estábamos hablando un poco sobre lo que es el componente epidemiológico.
Eso de decir que es más frecuente en varoncitos que en hembras y que a veces el impacto es mayor a nivel de los varones si nos referimos al elemento de hiperactividad, impulsividad y agresividad, mientras que la hembra puede desarrollar más déficit atencional. Saludos a Gisela Romina desde Argentina, ¿ok? También para María Elena Torres desde Piura, Perú, ¿ok? Hay un punto estadístico que eso tienen que conocerlo todo el mundo, y es el hecho que de cada 100 padres que tienen un niño o una niña con TDAH, el 75%, o sea, 75 de cada 100 de esos padres, presentan ellos un sentimiento de impotencia por no poder cambiar o manejar las conductas del niño. Entonces, esto es muy importante que se sepa, que el impacto que el TDAH produce muchas veces en el núcleo familiar a veces es muy fuerte, y las estadísticas hablan de un 75% de impacto, de compromiso, de afectación a nivel de lo que es la parte de la relación misma de pareja. Muchas veces esa dinámica familiar no se le presta atención, y resulta que una de las complicaciones más importantes que posee el hecho de que una familia tenga un niño con TDAH es que el 75% de esos padres se sienten impotentes, no encuentran qué hacer con el niño, y eso es importante como punto de partida. Ok, fíjense que otras estadísticas que a veces son hasta más preocupantes es el hecho de que por lo menos hay estudios que dicen que se puede relacionar muchas personas con trastorno del déficit de atención con mayor riesgo de caer en situaciones de tipo delincuencial. ¿Ok? Vamos a entender este punto mejor. No que todo niño que tenga TDAH va a ser un delincuente. No, esa no es lo que estamos conversando. Lo que estamos diciendo es que si un TDAH no es abordado, no es atendido, no es manejado en el tiempo, tiene mayor riesgo estadístico de caer en deserción escolar, problemas con la ley, no tener un trabajo estable, en fin, todas esas cosas pueden verse afectadas. Y cualquier ser humano, al tener vulnerado esos elementos, también puede caer en cuestiones ajenas a la ley. ¿Qué sucede también desde el punto de... Las estadísticas del TDAH son una de las cosas llamativas, que ojalá le pongamos mucha atención. Y es el hecho de que, fíjense, hablamos de que el impacto en la casa, 75% de los padres se sienten impotentes. Un gran porcentaje de TDAH pueden caer en situaciones ilícitas. Pero fíjense esto, que el TDAH no viene solo. Hasta el 70% de los casos de TDAH, ellos presentan alguna comorbilidad. Nosotros los médicos le decimos comorbilidad, pero realmente esto es el acompañante. ¿Qué enfermedades o qué condiciones o trastornos pueden acompañar al TDAH? El TDAH no es nada más que el niño es tremendo, se porta mal, es inquieto, va mal en la escuela, no. Sino que un niño con TDAH tiene hasta a veces mayor riesgo de epilepsia, mayor riesgo de conductas psiquiátricas, mayor riesgo de presentar alguna comorbilidad, algún acompañante. Y eso también es una estadística importante. ¿Qué sucede además? Que el TDAH no se le puede hablar de cura, es decir, no es que tú tienes TDAH a los 7 años y a los 8 años se te quitó. No, el TDAH es un trastorno de tipo crónico, y eso te puede acompañar en la adolescencia, te puede acompañar en la adultez. Lastimosamente el TDAH no ha sido, digamos, uno de los temas que hemos seguido en el ámbito de la adultez. Muchos adultos que presentan la condición de TDAH ni se enteran que lo tienen. Y es porque sencillamente pasó desapercibido en la infancia, pasó desapercibido en todas esas etapas. Ok. La historia es larguísima con respecto al TDAH. El TDAH de verdad comienza desde 1902 por lo menos a hacerse la primera descripción sindromática. Steele, un autor, él había hecho una descripción bastante llamativa de cómo es el comportamiento o áreas de afectación de una persona con lo que hoy conocemos TDAH, pero en ese tiempo no se llamaba TDAH. Eso pasó por nombres, por lo menos en 1930, de daño cerebral mínimo. Se pensaba que a nivel de la estructura cerebral existían algún tipo de alteración de la estructura que ocasionaba esas conductas, pero se han hecho estudios de imágenes, de PEC, de todas cosas, y no se ha logrado muchas veces determinar una lesión como tal. Como eso sucedía de esa forma, en 1930 se le llamaba daño cerebral mínimo, pensando que había una lesión estructural, pero nunca se consiguió la dichosa lesión. Entonces en 1960 se le cambia el nombre a una disfunción cerebral mínima.
Disfunción cerebral en el sentido de que, bueno, ellos decían, sí, está anatómicamente bien, pero es posible que desde el punto de vista funcional su cerebro tenga debilidades. Y por esa razón se está presentando el TDAH. ¿Ok? Entonces fíjese que hemos paseado por varios nombres. Eso que ahora todo el mundo le dice TDAH no siempre fue así. Antes se llamó primero daño cerebral mínimo, después en el 60 se le comenzó a denominar disfunción cerebral mínima, pero vamos a irnos a lo más reciente, ¿no? El DSM-4, el DSM-5. En el caso del DSM-4 y DSM-5 plantean el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿ok? Incluso en mucho tiempo se le llamaba una reacción hipercinética de la infancia. Esto más o menos para los años 60, para 1968 más o menos, ¿ok? Entonces vean que no es una cosa de ahorita, solamente que ahorita se está estudiando más. Ok, causas. Lamentablemente este tipo de condiciones no tienen una causa bien desarrollada, bien descriptiva, pero ya lo que es la parte de las investigaciones y la literatura, todos hablan a favor de que existe un componente genético hereditario. Fíjese que si la mamá o el papá del niño presentaba TDAH, ese niño tiene 8 veces el riesgo de tener TDAH en comparación a la población general. Otra cosa, cuando son niños de bajo peso al nacer, eso se multiplica por 3 el riesgo de que ese niño venga con TDAH. Otro, el consumo materno de tabaco, el consumo materno de alcohol, el uso de drogas durante el embarazo, son factores de riesgo para lo que nosotros denominamos el TDAH, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de causa como tal, el componente genético, muy importante. Embarazos mal controlados, muy importante. El consumo de tabaco por la madre, el consumo de licor, todo eso, las drogas, y se habla mucho hasta del estilo de vida, ¿ok? Entonces, bueno, las investigaciones sobre todo se han ido para la parte genética. La parte genética la han profundizado a un punto donde de verdad ya tienen hasta localizados cuáles pueden ser los genes protagonistas o causantes de un TDAH. Se habla de un gen, el DRD47, ubicado en el cromosoma 11. Este hallazgo, desde el punto de vista genético, hace pensar que definitivamente es algo que no podemos dejar por fuera. Siempre pregunte si de repente los padres, algún familiar cercano, presentaba alguna condición parecida, porque puede ser un factor de riesgo y eso está debidamente estudiado. Fíjate algo que desde el punto de vista de funcionamiento del cerebro, el cerebro usa neurotransmisores. Los neurotransmisores que están más involucrados en este componente del TDAH básicamente sería la dopamina, la noradrenalina. Existe algo que llaman la corteza prefrontal. La corteza prefrontal viene siendo, digamos, el área que mayor compromiso tiene cuando hablamos de TDAH, ¿ok? Pero no solamente es la corteza prefrontal. Aparte de la corteza prefrontal, están incluidos también los ganglios de la base, se ha incluido también al cerebelo y otras estructuras cerebrales. Pero a efectos de esta discusión del día de hoy, vamos a resaltar el componente de la región prefrontal, ¿ok? La región prefrontal, los ganglios basales y el cerebelo. Estas estructuras cerebrales están inmersas, están involucradas en la génesis del TDAH, por lo menos desde el punto de vista anátomo-funcional. ¿Qué otra cosa sucede de manera importante? Los neurotransmisores. Las neuronas se necesitan comunicar una con otra, pero esa comunicación necesita de neurotransmisores. Entre ellas están la dopamina, la noradrenalina. Esa comunicación básicamente es como si uniéramos estos dos puños. En el intermedio de estos dos puños debería haber suficiente cantidad de neurotransmisores, es decir, suficiente cantidad de dopamina y noradrenalina. Pero en el caso de un paciente con TDAH no pasa eso. Están las dos neuronas que están representadas aquí por dos puños. El intermedio de los dos puños debería estar, como les digo, repleto de neurotransmisores, pero en el TDAH no pasa eso. Esos neurotransmisores son reabsorbidos por las neuronas y entonces esa área que une a las neuronas está desprovista de esos neurotransmisores. Y es lo que más se sabe hoy en día, ¿ok? Bueno, áreas de afectación.
memoria de trabajo, fallas de atención, inhibición de respuesta. Todo esto a nivel cerebral tiene sus estructuras. Básicamente la corteza o área prefrontal. Eso es muy importante. Pero no dejen por fuera siempre lo que es el cerebelo, los ganglios basales, incluso lo que llamamos el cuerpo calloso. Entonces quería pasear un poquito para que vean que esto no es algo que el niño tiene culpa de portarse como se porta, sino que esto tiene una génesis a nivel de su cerebrito. O sea, por más que usted le llame la atención, lo regañe, le pegue, eso es a nivel cerebral una serie de cosas que se están produciendo. Entonces, bueno, básicamente en el repaso de las posibles causantes, por ponerle un nombre, vamos a hablar mejor de factores de riesgo asociados con el TDAH, padres con TDAH, edad materna en extremos, bien sea avanzada o que sea muy joven la madre, que tenga exposición a tóxicos, a tabaco, a licor, embarazos de alto riesgo que nunca se controlaron, son los principales factores de riesgo. La clasificación es bastante sencilla porque básicamente lo que se hace es como una combinación de las diferentes maneras en que se va a expresar el TDAH. En el DSM-4 se habla, ¿verdad?, de TDAH predominio inatento. Esa es una forma de TDAH. TDAH de predominio inatento. Otra es que sea un TDAH en el cual sea hiperactivo impulsivo. Vean que tiene aquí dos áreas de afectación. Y por supuesto está un TDAH combinado, que muchas veces es el más frecuente, en el cual hay una mezcla de inatención, hiperactividad e impulsividad. Recuerden, esto no es culpa necesariamente del niño, esto tiene una génesis a nivel cerebral. Claro, eso tiene muchas influencias psicosocial y cultural y todo eso, pero sepan ustedes eso. Entonces ya con esto nos hemos paseado un poco por definición, los posibles factores de riesgo, algo de historia también hablamos, y también de la clasificación. Eso es básicamente lo que queríamos comentar desde el punto de vista de eso. Fíjense, hay muchos test que se están desarrollando o que se han desarrollado para hablar del TDAH. Esos test hablan de una serie de síntomas que yo los invito a leerlos, pero que están agrupados en déficit de atención, un área de afectación, ¿verdad? Y el otra área sería hiperactividad e impulsividad. Cada una de estas dos áreas tiene una serie de síntomas. Vamos a nombrar nada más algunos. Vamos a ver si ha sucedido. En el déficit de atención, a menudo no presta atención. A menudo no presta atención suficiente a los detalles y comete errores por descuido. Puede ser un síntoma. Otro síntoma de inatención, dificultad para mantener la atención de manera sostenida. Lo que hablábamos al inicio. La atención requiere un mínimo de tiempo. Si ese mínimo de tiempo no se presenta o no se hace, no se capta el conocimiento. Parece no escuchar cuando se le habla. Eso forma parte también de la inatención. No sigue instrucciones cuando se le indica hacer ciertas tareas. Muchas veces no sigue la instrucción no por llevar la contraria, sino porque no entiende, o mejor dicho, no capta la orden en su magnitud. Dificultad para organizarse y planificar. Evita tareas que requieran mucho esfuerzo mental. ¿Ok? Mucho esfuerzo mental. Cecilia Arroyo Zúñiga. Ya vamos para allá a hablar de tipos del tratamiento del TDAH. Vamos a pasear un poquito por los síntomas de inatención. Pierde cosas que le son necesarias para realizar sus tareas. Pierde el borrador, pierde el lápiz, pierde los cuadernos, pierde esas cosas de manera muy frecuente. Se distrae con cualquier estímulo. Apenas comienza a hacer la tarea y pasa una mosca y se pierde la concentración. ¿Ok? Es olvidadizo. O sea, tú le dices algo en la mañana y en la tarde ya se ha olvidado por completo. Les acabo de nombrar alrededor de 9 síntomas que están inmersos dentro de un área que se llama déficit de atención. Con solo 6 de 9 de esos síntomas, ya nosotros podemos hablar un poquito de que hay bastantes posibilidades de un déficit de atención. Ahora vamos al área 2. El área 2 es la combinación de hiperactividad e impulsividad, en el cual hay también 9 síntomas. Número 1, inquietud de manos y pies, se levanta cuando debería permanecer sentado, corre o salta en exceso, tiene dificultad para jugar con tranquilidad, hasta para el mismo juego lo deja mocho, lo comienza y no lo culmina como tal. A menudo es muy acelerado,
habla mucho, es lo que nosotros llamamos taquilálico, habla de manera persistente pero sin una coherencia o lógica en el contexto de la conversación. Responde antes que finalice la pregunta. Tú no le has terminado de preguntar y ya te está respondiendo. Y no necesariamente está respondiendo lo que tú le estás preguntando, sino que interrumpe la pregunta. Dificultad para esperar su turno y además interrumpe a los demás en su juego. ¿Ok? Acabo de nombrar 9 síntomas del segunda área que está afectada, que es la hiperactividad e impulsividad. 6 síntomas de los 9 que le acabo de comentar son suficientes para que nosotros pensemos en la posibilidad de un TDAH. ¿Ok? Ahora bien, sepa que estos síntomas, y esto sí ojalá le pudieran prestar mucha atención, es lo referente a cuáles son los criterios. Porque muchos niños son inquietos, muchos niños se les olvidan las cosas, pueden hacer incluso rabietas, pero ¿qué lo convierte en un TDAH? 1. Los síntomas de TDAH deben estar presentes, ¿verdad?, antes de los 7 años de edad. Deben estar presentes antes de los 7 años de edad. Deberían afectar varios ambientes: la casa, la escuela y la calle. Si solamente afecta en la casa, pero no afecta en la escuela, no afecta en la calle, no necesariamente es un TDAH. Ese es otro de los criterios importantes. ¿Qué es lo otro? Que debe tener la magnitud suficiente para afectar su entorno. ¿Y cuál es su entorno? La escuela, el desempeño escolar, todas esas cosas, ¿ok? Y en el DSM-4 pasaba algo muy llamativo que ahora no pasa con el DSM-5. En el DSM-4 se hablaba de que el TDAH prácticamente era un diagnóstico que no aceptaba una comorbilidad tipo autismo, por así decirlo, ¿no? O esquizofrenia o otra cosa. Eso sucedía mucho en el DSM-4, en el énfasis diagnóstico. Ya en el DSM-5 se acepta un poco más que el TDAH no necesariamente viene solo y que puede venir comórbidamente con otros trastornos tales como el trastorno del espectro autista. Esto pudiera tornarse para dificultades en la comprensión de nosotros que estamos discutiendo esto aquí, pero sepan ustedes que nosotros los médicos nos guiamos por la Asociación Americana de Psiquiatría. Ellos van sacando de manera regular una serie de clasificaciones de todos los trastornos de salud mental. ¿Ok? Entonces, en la clasificación antigua, que era la DSM-4, había una forma de afrontar el TDAH y en la DSM-5 hubo unas variaciones. ¿Ok? Entonces, una de las variaciones que hubo era eso, que se permite la coexistencia de autismo y TDAH en el DSM-5 según lo que se reporta allí. ¿Ok? Muy bien, ya hemos paseado por ese punto. Hay algo que ayer lo estaba conversando en el line que hicieron ayer el doctor Yuri de México y lo estaba haciendo también de neurodesarrollo, que Elisa Farías, ella también estaba conversando ayer un poco sobre esta famosa bola de nieve, ¿ok? Sepan ustedes que la bola de nieve comienza pequeñita, pero va creciendo al punto de convertirse en un problema muy severo, muy importante. Problema número 1 de esa bola de nieve: un niño que tiene baja autoestima porque todos los días le están diciendo lo hiciste mal, lo estás haciendo muy mal, todos los días recibiendo esa información, él básicamente asume que eso es verdad, que todo lo hacen mal. Eso va haciendo afectación de la autoestima. ¿Ok? Hay adversidad psicosocial, ¿ok? Problemas laborales, puede haber problemas de deserción escolar, a veces delincuencia, accidentes de tráfico, uso incluso de drogas. Es decir, el TDAH, si no se aborda con tiempo, se convierte en una bola de nieve cada vez más grande, más intensa. Y eso es muy importante. Otro concepto que quería manejar era lo referente a escuchen esta palabra, regulación emocional. La regulación emocional es un proceso que tenemos todos los seres humanos y en el cual nosotros modificamos nuestra respuesta emocional para adaptarnos a las demandas del ambiente. Eso es el deber ser. Esa regulación emocional es lo que debería suceder en todos nosotros, pero está demostrado que el paciente con TDAH tiene todo lo contrario y se llama desregulación emocional. Entonces va a tener respuestas excesivas en otros contextos y va a tener una afectación o un compromiso importante porque no maneja las emociones, ¿ok? Cursan irritables, baja tolerancia a la frustración, mucha inestabilidad emocional,
mucha impaciencia, no controlan el turno, esperar un turno. Y bueno, ellos tienen muchas emociones negativas, una sensación de que lo estoy haciendo mal, un autoconcepto a veces equivocado, porque siempre se expone a que sencillamente todo el mundo le llama la atención o todo el mundo le reclama. Entonces, eso en el tiempo va vulnerando mucho al paciente, ¿ok? Ahora vamos al punto de vista que nos compete a nosotros de manera importante, y es lo referente al diagnóstico. El diagnóstico no hay una prueba de sangre, no hay una tomografía, no hay un electro que te diagnostique TDAH. El TDAH es por clínica, por síntomas. Los síntomas son los que nos van a dar el diagnóstico, ¿ok? Y eso es muy importante que sepamos nosotros. Una de las cosas que quería comentarle, era lo referente a cuál es la comorbilidad más frecuente. Lo más frecuente es que estos niños sean oposicionistas desafiantes y que tengan trastornos de conducta, trastornos de ansiedad, trastornos de coordinación. Las fallas de aprendizaje están a la orden del día y muchos de ellos pueden presentar incluso depresión mayor, trastornos como tipo tics, temblores, parpadeos, cambios de humor, pero los más frecuentes, trastorno oposicionista desafiante. El tratamiento, llegamos al tratamiento, que eso lo estaban preguntando por aquí ahorita, ¿ok? Que lo estaba preguntando Lida Moreno Céspedes. ¿Cuál sería el tratamiento, medicación y para toda su vida? Vamos a hablar un poquito del tratamiento. El tratamiento no véanlo como una mesa que tiene varias paticas. Todas las paticas son importantes para sostener la mesa. Esto se le llama tratamiento multimodal. El pensar que el TDAH mejora con una pastilla es un error. O pensar que el TDAH mejora solamente con medicación es un error. Es bueno pasearse por todas las alternativas que existen con respecto al TDAH. Fíjense que esto de la psicoeducación, hablar con los padres, que los padres entiendan en qué consiste el TDAH, forma parte del tratamiento. Antes no se le daba tanta importancia, pero ahora sí. Ahora se sabe que el padre debe conocer sobre eso. Y yo le sumo el elemento social. La sociedad debe entender que esto existe. Los colegios, las escuelas, las maestras también forman parte del tratamiento y por ende las maestras deben tener la mayor formación con respecto al TDAH. Y otra de las paticas es por supuesto la medicación. La medicación se divide o se clasifica en estimulantes y no estimulantes. Estimulantes, metilfenidato; no estimulantes, atomoxetina. ¿Ok? Entonces, sepan ustedes que la medicación tiene un criterio. Ningún TDAH es exactamente igual a otro. El médico, de acuerdo a la evolución que tenga el paciente, va a decidir si requiere usar atomoxetina, risperidona, metilfenidato, Ritalin, lo que sea. ¿Ok? El tratamiento depende de eso. ¿Ok? Tratamiento para el oposicionista desafiante. Mira, el oposicionista desafiante es un diagnóstico que se le suma al TDAH. Es decir, el TDAH no viene solo, sino que viene acompañado con una comorbilidad neuropsiquiátrica que se denomina trastorno oposicionista desafiante. Ese trastorno oposicionista desafiante es una de las cosas más difíciles a veces de tratar. Es muy valioso la postura, la opinión, el abordaje del psicólogo, del psicopedagogo. Creo que es necesario explotar los talentos del niño para tratar de exaltar un poco cuáles son sus partes positivas y no centrarnos en lo negativo. Eso también. Y la medicación se va a colocar siempre y cuando ese déficit de atención, esa hiperactividad o esas conductas oposicionistas desafiantes se conviertan en un riesgo para él y para su entorno. En esos casos, el neurólogo debe decidir si usa un medicamento de tipo estimulante o no estimulante. En nuestros países se consigue tal vez con mayor... claro, la realidad ahorita, país de Venezuela es diferente, pero en el contexto general se usa la atomoxetina, que es la estratera, también se conoce como Abretia, y se pueden ir haciendo cálculos que su médico le va a hacer dependiendo del peso del niño, no es cualquier dosis. Esa dosis va a depender del peso del niño y por supuesto de las conductas. Pero sepan que no es nada más de medicamentos. También se le puede asociar un ansiolítico porque ellos son a veces muy inquietos y esa inquietud y las conductas oposicionistas desafiantes responden al medicamento risperidona
puede responder bien a la risperidona o puede responder al aripiprazol, que también es otro fármaco que se usa, ¿ok? Pero como te digo, esto no es una receta general para todos, eso es algo muy individualizado y que lo va a decidir su médico tratante, ¿ok? Entonces, bueno, a manera general nos hemos paseado por todas las cosas importantes. Por aquí, si quieren hacer alguna pregunta. ¿Cómo explica que mi hija de 16 años es torpe en algunos movimientos, pero cuando juega básquet hace unos puntos de canasta increíbles de lejos? Ok. Esta parte es muy importante y es por el hecho que estábamos conversando de que existe un elemento que no se habla en el TDAH y es la motivación. ¿Ok? La motivación hace que el niño tenga mayor atención. Al tener mayor atención hay mayor coordinación. ¿Ok? Esto es una sumatoria de eventos. Y ya con 16 años las destrezas motoras gruesas, las destrezas motoras finas, que muchas veces son necesarias para el baloncesto, ya están desarrolladas. Lo que hace falta es centrar la atención y tener una coordinación. Pero esa coordinación, en el caso de tu hija, yo lo asumo a la motivación. Le gusta, ¿ok? Siente talento para ello y lo hace. Pero de repente tú la colocas a una actividad que no le guste, bien sea dibujar, tú de repente la colocas a organizar el cuarto y pudiera no hacerlo bien. ¿Por qué? Porque no le genera necesariamente gusto, no le genera necesariamente emoción. Entonces ese punto hay que tomarlo con cierta prudencia, ¿no? Ok. Entonces, bueno, básicamente nos hemos paseado por los conceptos fundamentales de todo esto. Los niños fronterizos son parte de los TDAH. Ok, ¿qué tipos de autista puede tener TDAH? Ahorita lo conversábamos que en el DSM-4, que es la clasificación anterior, prácticamente o era chicha o era limonada. Es decir, era una cosa o era la otra. O era TDAH o era autismo. Sin embargo, en lo que uno está valorando en este DSM-5, prácticamente acepta la coexistencia de TDAH con autismo, ¿ok? Este punto, por supuesto, tiene que ser trabajado por su respectivo médico, por su psicólogo, para llegar a esos diagnósticos. Hola, saludos desde México, Jackie Bozada Montero. Entonces, bueno, básicamente este abordaje neurológico es como no es una clase como tal, sencillamente es pasearnos qué es lo que hace un neurólogo. El neurólogo tiene que descartar algunas condiciones que acompañan al TDAH. Por lo menos un niño con TDAH puede convulsionar, incluso con mayor frecuencia que aquel que no es TDAH. Entonces, por esa razón, muchas veces se le manda a hacer un electroencefalograma, se le puede mandar a hacer un estudio de imágenes y medicarse tal vez con un antiepiléptico, si fuera el hallazgo de epilepsia. Entonces, el neurólogo tiene una finalidad diagnóstica y terapéutica, pero el neurólogo no es el único que actúa dentro del TDAH. Hace falta la intervención del psicólogo, del psicopedagogo, hace falta la intervención de un equipo multidisciplinario. Ok, mi hijo tiene TDAH, pero mi esposo le da mucho la tableta y juegos de video. ¿Le puede empeorar el TDAH? Y ahora que estamos encerrados, casi le doy los medicamentos que estamos. Ok, fíjate esto, se recomienda no exponer con tanta frecuencia ni de manera precoz a los niños, bien sea a las tablets, a las computadoras, a la televisión en sí, ¿ok? Si esto se exagera, se hace muy frecuente todos los días, eso puede ser peligroso o llamativo. Incluso yo soy partidario de que los horarios a veces para la televisión puede ser una buena alternativa. Cuando la cantidad de horas que el niño se la pasa frente al televisor excede a sus responsabilidades, no está bien, ¿ok? Entonces, eso es otra cosa que tenemos que tratarlo con mucho tino ahí. La adultez. El TDAH evoluciona de manera crónica tanto a la adolescencia como a la adultez. Eso se sabe ya desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no se le ha dado la debida importancia y muchas personas que tienen TDAH prácticamente no tienen un seguimiento ya de adulto. ¿Ok? Entonces, sepan ustedes que el TDAH no es nada más de niños. Va a pasar a esas etapas superiores y son personas que pueden tener compromisos en el trabajo, tener un autoconcepto equivocado, deprimirse, sentir que no tienen
Mira, no es, y de hecho es algo, fíjate, que pueden pensar hasta en el contexto de una depresión, en matarse. Es decir, si una persona con TDAH evoluciona al punto de que su autoconcepto se desmorona, eso puede hacerlo caer en ideas suicidas, ¿ok? Desde Lima, ¿cómo evoluciona hasta la adultez y cómo tratan? El abordaje es multidisciplinario, psicólogos, psicopedagogos y farmacológicos. Saludos desde El Salvador. Muchas gracias, me encanta saber de esto. Muy bien, hay que saberlo porque no hay que esperar que tener un familiar con TDAH para conocer eso, porque te va a llegar a la escuela, te va a llegar a la bodega, te va a llegar al supermercado, te lo vas a encontrar en el transporte público y muchas veces no vamos a entender ciertas conductas si no las conocemos. Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que básicamente hemos conversado de lo más importante, de lo que está inmerso en el TDAH, y esa era la idea de estos cortos minutos de esta conversación. Si hubiera alguna duda adicional la podemos resolver. María Elena Torres. Un niño con TDAH y rasgos de TEA como ecolalias y algunos aleteos cuando se emociona, además de aprender de manera muy lenta, vamos a ver. Ok. Eso, las ecolalias. Hay una serie de síntomas que son muy típicos del autismo. Las ecolalias, conductas repetitivas, el alinear objetos. Esas conductas a veces pueden estar coexistiendo con un TDAH. Sin embargo, es válido, muy válido que ese diagnóstico sea valorado por un especialista. ¿Qué es lo mejor que puede pasar a un TDAH cuando empieza a crecer? Bueno, no sé si la pregunta es lo mejor o lo peor, pero vamos a responder a ambas, ¿ok? El niño con TDAH no es que no tenga la inteligencia para alcanzar las cosas. Tiene la inteligencia y quizás más inteligente que muchas personas, y eso es un factor positivo. El problema está que esa inteligencia, si no es bien usada, sencillamente no hace que el niño evolucione en sus tareas, en su desempeño. Lo peor es que muchos niños con TDAH, cuando llegan a la adultez, entran en situaciones delictivas, deserción escolar, abandonan el trabajo, les cuesta las figuras de autoridad, todo eso pasa ahí, ¿ok? Entonces, bueno, por favor responda. Mi pregunta, mi hijo es fronterizo y se siente ofuscado rápidamente y se da cuenta de sus limitaciones y se siente frustrado. Cuando no puede, disculpe mi ignorancia de los niños, ok. Bueno, yo cuando hablas de fronterizo asumo tal vez el componente cognitivo. Es como que si de repente el niño tuviera una edad cronológica que no está acorde con su edad mental. Entonces, ese borderline puede ser un factor de riesgo para que su aprendizaje sea mucho más complejo, mucho más difícil. ¿Qué sucede cuando un niño de repente tiene una edad mental inferior a su edad cronológica? Que en la escuela le explican de acuerdo a su edad cronológica. Tiene 7 años, vamos a explicarle de acuerdo a 7 años, pero su cerebro no necesariamente está rindiendo a ese nivel, ¿ok? Entonces eso hace que él no solamente tenga el déficit de atención, no solamente tiene la hiperactividad, si la tuviera, sino que también tiene en su cerebro una mayor dificultad para el aprendizaje. Entonces eso hace que sea mucho más intenso. Gracias, tengo 3 nietecitas con autismo, son mis angelitos. Lo mejor, claro. No, ellos tienen el mejor ejemplo de lo mejor pudiera ser Michael Phelps. Michael Phelps se ha ganado todas las medallas olímpicas posibles y él es un paciente con TDAH. ¿Ok? Él campeón mundial de natación, campeón olímpico y es un TDAH. O sea, no hay límite. Él puede llegar perfectamente a ser alguien muy exitoso independientemente del diagnóstico de TDAH. Pero el TDAH debe ser tratado, abordado y debidamente seguido. Ok. Bueno, pienso que sí más o menos hemos respondido algunas de las preguntas más importantes, de las más frecuentes que nos hicieron por aquí, pero era para decir eso, cuáles son las funciones de un neurólogo en el caso del TDAH, qué es lo que buscamos y cómo podemos hacer abordaje. Cualquier duda, cualquier pregunta adicional, pueden hacerla bien sea a mi cuenta de Facebook, Ángel Cermeño Silveira, o a mi cuenta de Instagram. En el Instagram estamos como @neuroangelkicks y allí podemos dar respuesta a muchas otras inquietudes, ¿ok?
La de hoy era como un abreboca porque esta fue una invitación que nos hizo el centro o el círculo de apoyo neurodesarrollo para dar el enfoque neurológico. El enfoque neurológico ya más o menos lo hemos paseado y así que bueno, eso sería lo más importante. Por aquí tenemos Ángeles Medellín. Wow, cuánta información. Saludos desde USA, desde Estados Unidos. Ok, tal vez fronterizo se refiere a un coeficiente, por eso, potencial cognitivo. El potencial cognitivo lo determinan el psicólogo mediante una serie de test. Ellos tienen una serie de test y con esos test ellos van a determinar cuál es el coeficiente intelectual estimado de esa persona. Muchas veces el coeficiente intelectual, según sea el cálculo que le realice el psicólogo, va a tener mayores o menores dificultades con respecto a su aprendizaje, porque menor componente cognitivo o mayor compromiso del coeficiente intelectual va a repercutir en un aprendizaje mucho más difícil, mucho más laborioso. Ok, por favor repita su Facebook. Mi Facebook es Ángel Cermeño Silveira. Realmente este es el primer Facebook Live que hago. Siempre realizo es más que todo Instagram, Live Instagram. Allí me pueden conseguir como @neuroangelkicks y bueno, plenamente a la orden. Todo paciente que tenga una inquietud, una consulta en línea, también estamos plenamente a la orden para todo eso, ¿ok? En esta situación de cuarentena, muchas madres, muchos padres le hemos podido ayudar mediante esta modalidad de asesorías en línea. Entonces, eso. Mi Facebook, Ángel Cermeño Silveira. Ángel Cermeño Silveira. Ok. Ahí está, Ángel Cermeño Silveira. Ok. Entonces, bueno, no me queda más pues que a mi hijo le da mucho trabajo hacer sus tareas. Tiene 6 años y no hasta donde... No entendió mucho la pregunta ahí. Ah, que no sabes hasta dónde presionarlo. Ok, más que presión, apoyo, ok. Pero un apoyo bien canalizado. Hay que buscar asesorías con el psicopedagogo, con el psicólogo y con los terapeutas para tratar de canalizar mejor eso. Mi hijo tiene 17 años, es autista, tiene mucha ansiedad y grita mucho. ¿Qué me aconseja? Ok, hay que ver el nivel de autismo, hay que ver cuáles son los disparadores de esas rabietas, porque eso está demostrado en el autismo. Existen ciertos disparadores que hacen que hagan más rabietas y eso hay que trabajarlo, digamos, con su terapeuta. Bendiciones por compartir y ser solidario. Milagros Fernández Romero. Chali Pinto. Doctor, mi hija estaba medicada con sertralina y dejó de tomarla hace como 4 meses, pero con la cuarentena está con mucha ansiedad y depresión. Este es uno de los casos que nos dice que posiblemente tenemos un TDAH con una comorbilidad psiquiátrica. Esa comorbilidad psiquiátrica puede ser un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, y esas comorbilidades sí deben ser medicadas y deben ser medicadas por su respectivo médico psiquiatra para tratar de mejorar esa sintomatología. Un enemigo muy importante es la depresión, ¿oíste, Chali? Muy pendiente con lo que es la depresión, muy pendiente con eso, porque la depresión es muy peligrosa, sobre todo en adolescentes, en niños pequeños, ¿ok? Tiene 16 años, entonces la adolescencia, recuerda que es una etapa muy volátil también, es una etapa a veces donde tomar una buena decisión cuesta si no tienes una asesoría, y entonces yo pienso que no está de más que le hagas un abordaje de ese trastorno de ansiedad, de esa depresión, ¿ok? Porque sencillamente pueden ser un factor de riesgo. Diagnóstico de TDAH desde los 12 años, ¿ok? Fíjate que es un poco tardío el diagnóstico, posiblemente antes de esa edad ya tenía los síntomas de un TDAH y no se habían abordado. Entonces puede ser que haya sido un diagnóstico tardío y también un abordaje tardío, y eso influye en la evolución. Entonces, bueno, gracias a todos los que se conectaron. Creo que más o menos nos paseamos por las cosas más importantes. Los invito a mi cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram es @neuroangelkicks.
y por aquí Ángel Cermeño Silveira. Entonces, completamente a la orden, saludos y bueno, estamos en contacto.